Hoy con MF quisimos presentar también un poco el contexto latinoamericano y hay sobre todo dos elementos importantes que le estamos siguiendo la pista y que nos preocupan, que es sobre todo el aumento que han tenido los alimentos, en especial también las carnes, digamos, la proteína animal, y por otro lado también los combustibles y la energía. Eso es correspondiente al mes que cerramos recién. Sí, por eso queremos empezar con este pequeño cuadro. Bueno, aquí en modo de resumen y muy rápido recordar a la audiencia, claramente la pandemia produjo un quiebre, digamos así, si podemos decir, usar ese término, entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque con las restricciones prácticamente la gente entre que dejó de consumir, actividades que pararon, la industria, la oferta dejó también de producir, se dejó de invertir, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente hubo cambios muy importantes en la relación oferta y demanda. Los bancos centrales están diciendo, y también en general los gobiernos y economistas relacionados a los ministerios de Hacienda y Economía, ellos hablan de que uno de los motivos principales de este aumento es que hay una presión inflacionaria por esta disrupción o por esta alteración que hubo entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque como se avisora una cierta recuperación económica, en cierta manera ahora sí la industria está empezando a producir, pero no da abasto, y por eso vemos aumentos desproporcionados en insumos, en materia prima, en el flete. O sea que en algunos rubros en particular hay una mayor demanda en este momento. Exactamente, es como que prácticamente se venía un ritmo, como un baile, ¿no es cierto? De repente ese baile se rompió y empezaron en distintas zonas a haber recuperación económica, o sea, hay desbalances. Entonces prácticamente ese aumento repentino global de la demanda, podemos decir, sí, de manera más globalizada, hizo que una industria no esté preparada. En cierta manera, dicho rápido y pronto, acá si uno se metiera en cada punto, podríamos entresacar análisis muy interesantes, pero básicamente este desbalance sumado a otros factores es lo que ha hecho que commodities, insumos, materias primas, flete, se hayan disparado y alcanzado niveles que son históricos, ¿verdad? Realmente todo lo que ocurrió durante la pandemia y sigue pasando son fenómenos dignos del estudio, que seguramente se va a hablar de esto en las universidades por mucho tiempo. Porque yo no sé si te acordarás, Alfredo, cuando empezó la pandemia para nosotros en marzo del año pasado. Alejandro. No, mentira. Me va a romper el corazón ahora vos. Se dan cuenta cómo me juega directo al tobillo este muchacho. Bueno, pero... Sí, no, qué terrible. Alfredo, bueno, ya me vas a disculpar enseguida. Bueno, lo que quería recordar a la audiencia, que seguramente Alfredo también notó, es que en aquel marzo, cuando nos dijeron se cierran las fronteras y vamos a quedarnos en nuestras casas, esa primera semana yo creo que se habrá producido algún tipo de pico de compras en los supermercados, porque Exacto. Mucha gente creyó que íbamos a ser tipo fin del mundo, tenemos que quedarnos en un búnker más o menos, ya no va a haber provisión, tenemos que comprar todo ahora porque si no nos vamos a quedar sin comida en casa. Más o menos era la creencia. Entonces, al parecer hubo ese aumento de demanda, al menos en esa primera semana. Y cuando siempre que aumenta la demanda de manera intempestiva, digamos, la oferta no se encuentra preparada, o sea, la industria, el productor, obviamente eso termina repercutiendo en un alza a los precios, ¿no? Y acá en este gráfico sí ya vemos la inflación interanual. Recordemos siempre de la audiencia, la inflación es, en cierta manera podemos decir, la capacidad de compra que tiene el dinero, o sea, nuestro 1 millón de guaraníes, si vamos al caso de Paraguay, ¿no es cierto?, como la inflación interanual, es decir, si comparamos agosto de este año con el índice global de precios, ¿no es cierto?, de agosto del año pasado, el aumento es de 5,6%. Estos 5,6%, como yo decía, es como que yo hoy debería estar ganando 1.056.000 para poder comprar lo mismo que yo compraba con 1 millón de guaraníes el año pasado. Y acá tenemos un panorama de lo que es Latinoamérica. Elegí algunos países. Argentina no, Argentina está más allá del 50%, por eso ese ya es un caso aparte que un día Argentina echada del análisis. Podemos analizar. Bueno, a ver, ¿cómo podemos porque mi gráfico se disparaba, sino una torre así alta. Te distorsionaba tu realidad. Y ahí tenemos Brasil con 9,8%, Uruguay 7,5%, Chile con 4,5%, México 5,8%, Colombia con 3,9%. Países que han tenido una inflación relativamente estable menos en la de última 2 década. cifras. Exactamente. Y acá queremos entrar en el gráfico siguiente.
quizás haciendo la salvedad y la aclaración, acá también se habla de esto que vos mencionabas. Acá también hay números altos por el efecto base. ¿Por qué? ¿Me querés joder vos, Alejandro? El efecto base, Gladys. Te acabo de volver. Sí, Te acabo de volver directo al tobillo. El efecto base es, en cierta manera, como vos decías, con todas esas restricciones la gente se asustó, es decir, no sabía si iba a perder el trabajo, esos ingresos los guardo, ya no había tanto que consumir porque estábamos todos encerrados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa ahí? Los precios bajaron, entonces el índice base, efecto base es, ahora hay alto porque el año pasado, en esta época, todavía estaban bajos los precios.